buenos días, tardes, noches o madrugadas, depende en qué momento le hayan dado clic a este video o en qué momento les hayan, ya sea por parte de la escuela, sugerido visitar nuestro canal. Agradecemos mucho que estén sintonizando o que estén conectándose. Ya hay tantos términos para señalar cómo visitar, cómo ver, cómo escuchar algo. Entonces agradecemos que estén acá viéndonos o escuchándonos a través de a través de la plataforma de YouTube del canal de Orientación Juvenil IPN. El día de hoy, como han ustedes conocido en otros momentos, intervenciones con el Centro Comunitario de Salud Mental Unidad Cuauhtémoc, tenemos el agrado y el gusto de estar nuevamente con la psicóloga Judith Márquez Contró, psicóloga del área de psicología comunitaria de este centro, que pues también trabaja en coordinación con los servicios de atención psiquiátrica y con toda la estructura del Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Salud Mental, de la CONADIC, de la Secretaría de Salud en general. Y pues agradecemos que el día de hoy, Judith, estés aquí con nosotros para platicar nuevamente pues bueno, nuevamente, pero de otro tema, y el tema este de cómo promover la salud mental en el ámbito educativo. Judith, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alberto, un gusto. Ya Bien, parece que somos compañeros de trabajo, ¿no? pues Pero un placer. somos compañeros de trabajo en este trabajo que tiene que ver con la salud mental. Como sabrán muchas y muchos de ustedes, parte del trabajo que hacemos desde Orientación Juvenil, desde la Dirección de Apoyos a Estudiantes, pues es promover mucho esta línea de trabajo de la salud mental. Otras que tenemos, la salud sexual y reproductiva, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo académico y profesional. Pero tú y yo sabemos, y mucha gente sabe, pues que la salud mental echa a andar muchos de esos espacios, muchas de esas situaciones que tienen que ver con nuestra vida, si no es que todas, creo que todas más bien, para corregirlo. Y la salud mental, pues está, la vida anímica, ¿no? Todos tenemos una vida anímica, eh, pues la tenemos en todos lados. En el caso de la educación, comentábamos hace un momento, ¿cómo podemos empezar a hablar de cómo promover la salud mental en el ámbito educativo? Hay muchos otros lugares, ¿no? Que podríamos tal vez señalar como el trabajo y la familia. Los hemos hecho en otros momentos, por cierto, hemos tenido oportunidad de platicarlo. Judith, ¿cómo ves tú este tema? ¿Cómo desde tu campo, que es el campo principalmente de la salud comunitaria en el SECOSAM Cuauhtémoc, cómo ves, cómo nos ves tú al campo educativo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué has visto que funciona? Eh, ¿Cómo le hacemos para promover el cuidado de la vida anímica en el campo, en la escuela? Pues como, bueno, como veo a las escuelas como un gran espacio de oportunidades, ¿no? Eh, para el desarrollo de todas las personas, ¿no? Recordar que la escuela es un privilegio, ¿no? Tener acceso a la educación es un privilegio y también una gran oportunidad de desarrollo. O sea, nos conviene ir a la escuela a todos, ¿no? Y lo primero que quisiera decir es que promover quiere decir empoderar a las personas y a las comunidades, ¿no? Para que influyan en las situaciones que mejoran su salud, ¿no? En este caso, salud mental. Entonces, promover es eso, conectar con el bienestar, con cómo favorecer condiciones y circunstancias que nos hagan estar mejor, sentirnos mejor como individuos, pero también como comunidades, en este caso la comunidad estudiantil. En vez de estar pensando en enfermedades, es conectar con eso, con el bienestar, con el equilibrio interno, con funcionar bien, ¿no? Entonces, no quiere decir cambio de paradigma, pero sí es como enfocarnos en eso, en el estar mejor.
Parece por momentos algo sencillo a decir estar mejor, pero sabemos que no es tan sencillo, ¿no? Ya hace muchos años, hace poco, escuchaba una referencia que hacían a, a Sigmund Freud, ¿no? Donde decía que de las tareas más difíciles que hay está la política, lo que él llama psicoanálisis, pero también la educación. Eh, yo supongo o o propongo pensar que esta dificultad que tiene el campo educativo en su tarea, pues tiene que ver con cómo nos van enseñando y a veces cuando estamos del otro lado, cómo también facilitamos a los otros el aprender cosas, pero también, decías tú, la educación es un privilegio o estar en esos espacios de educación porque permite acceder a otras formas de aprender a, en parte, aprender a convivir, aprender a dominar todo lo que somos, ¿no? Porque en un espacio externo uno no se puede comportar pues como a veces se puede comportar en la casa o en la calle. Es un espacio en donde uno va no solamente a aprender cuestiones académicas, sino también a aprender a convivir. Exacto, como es que como si el aprendizaje empezara en el salón y no es cierto, ¿no? Estamos aprendiendo en todos los espacios y momentos y efectivamente pones en juego tus habilidades, ¿no? En cuando estás en una institución, en un campus educativo, ¿no? En una escuela. Y en ese sentido, como darnos cuenta que la interacción en sí es aprendizaje y puedes aplicar lo que vienes trayendo de tu familia, pero también adquirir nuevos aprendizajes en la medida en que participas en tu comunidad y no nada más participas en la clase, ¿no? Sino participas desde que llegas, ¿no? Inclusive ahora con las plataformas virtuales, la comunidad implica sentirte parte de un grupo y además participar, ¿no? Y hay muchas formas de involucrarte, más allá de estar inscrito en una carrera, en una vocacional y tomar clases, ¿no? Más allá de lo académico, dices convivir es también aprender, ¿no? Cuando se plantea esta posibilidad de cómo promover la salud, ya decías tú hace un momento, el bienestar emocional, el alejarnos un poquito de tanta clasificación de lo patológico, ¿no? O sea, lo que pareciera que no debe estar pasando en una escuela, ¿no? A veces tantos diagnósticos que se pretenden hacer a los grupos estudiantiles o a los individuos, a los estudiantes en la escuela. ¿Cómo entonces acercarnos más a ese fomento del bienestar? Entonces yo diría, reflexionando, ¿no? En la charla que íbamos a tener hoy, reflexionando un par de días atrás, yo creo que un ingrediente importante es esto, sentirnos parte de la comunidad. O sea, en este caso yo soy politécnico, ¿no? O sea, tengo la camiseta porque me identifico, porque soy un miembro que contribuye a esa comunidad independientemente del rol que tenga, sea estudiante, sea docente, sea administrativo, sea director o inclusive sea persona que hace funciones de seguridad, de limpieza. O sea, recordar primero que somos integrantes de una comunidad y que todos podemos contribuir, ¿no? A esa comunidad para que funcione y que somos comunidad porque compartimos actividades que son importantes para nosotros, que en este caso puede ser formar seres humanos en el sentido más amplio, y que eso nos motiva y nos apasiona y nos hace sumar. Entonces yo diría que para promover la salud,
Primero hay que conectar con eso. ¿Por qué es que yo soy parte de esa comunidad? ¿Qué es lo que me hermana o qué valores comparto o qué metas comparto con esa comunidad que me hacen estar ahí? Y segundo lugar, que yo sumo, ¿no? Que lo que yo haga ahí voy a contribuir en mi desarrollo, pero también en el desarrollo de los demás. Por eso yo diría, lo primero que diría es ubicarnos como integrantes clave y agentes de cambio de nuestras comunidades. Sería lo primero que querría decir para fomentar la salud mental. Lo que yo haga, lo que yo diga, puede sumar a mi vida y a la vida de los demás en este gran proyecto que es formarme como persona y contribuir a la formación de otros seres humanos que coincidimos en espacio y tiempo, ¿no? Eso sería lo primero que me gustaría mencionar sobre cómo promover la salud mental en un espacio educativo. Pasa esto que comentas alrededor del eh, en qué nos podemos identificar con los otros, ¿no? Estamos en un lugar, pertenecemos a una institución, eh, y la institución puede ser la educativa o puede ser la familiar. En este caso estamos hablando de la educativa y cómo ahí encontramos ciertas afinidades. Esta parte que señalas de formarse y ayudar a formar, ¿no? Me parece algo interesante porque habla de la reciprocidad que existe en el aprendizaje, ¿no? Más allá de lo académico, porque ni siquiera estamos hablando de cuestiones ahorita meramente académicas, sino lo que implica el poder convivir con otras personas y a lo que se accede al momento de convivir con otras personas, ¿no? La posibilidad de, sin querer, al ser uno mismo, mostrarse para los demás y en automático, pues mostrar lo que otros pueden ser, otros pueden hacer, otros pueden pensar. Y cuando esas otras personas se muestran también como son, pues uno aprende otras maneras de ser, de ver el mundo, de, de pensarse, ¿no? De pensar a la comunidad, de pensar a la escuela, y entonces se vuelve una interacción bien interesante, ¿no? Pues porque todos venimos de familias distintas, de mundos distintos, y es tal vez por eso una de las, no sé qué pienses tú, una de las mayores relevancias de los espacios educativos, más allá del académico, el poder conocer otras formas de vida. Uh-huh. Que ahí es como el valor de la diversidad, ¿no? Como la diversidad nos suma, nos hace más fructíferos como personas, ¿no? Y ahorita escuchándote me conecta también que promover la salud en este sentido de, aparte de considerarnos miembros de la comunidad que podemos contribuir, repensar nuestros roles, como promover relaciones humanas más igualitarias y que me conecta con los valores o más equitativas en el sentido que todos tenemos oportunidad de brindar cosas a nosotros y a la comunidad en el beneficio de todos, independientemente de la función formal que cubrimos en las instituciones. O sea, porque a veces eso no me toca a mí, ¿no? Y entonces como hace que no te involucres, sino repensar que en ese sentido las relaciones humanas más equitativas favorecen que las personas participen de manera más activa y que esta comunidad debe tener presente como muy consciente sus valores, ¿no? Como el valor del respeto, el respeto a la diversidad, porque el respeto a la diversidad nos va a hacer mucho más, este, más integrados y más ricos y, y, contribuye más al desarrollo de todos, ¿no? El respeto, la solidaridad, la empatía, la capacidad de ayudar, de servir, ¿no? O sea que el hecho mismo, estaba pensando cuando escuchaba esto que señalas, el hecho mismo de que existan los espacios educativos
ya el hecho de que existan abre la posibilidad de que todo este juego de diversidades pueda entrar en intercambio y a su vez abrir esa posibilidad también para conocer otras formas, para conocerse a uno mismo y contribuye a su vez a la posibilidad de un bienestar. Y digo un bienestar porque el hecho de poder convivir con más personas, pues aumenta la posibilidad de los lazos sociales, ¿no? Ujú. Y como un valor, el bienestar colectivo, porque en culturas occidentales como las nuestras, pareciera que lo prioritario es el bienestar individual, pero no hay bienestar individual, sino hay bienestar colectivo, ¿no? Entonces, la oportunidad de convivir en un mismo espacio, personas con diferentes costumbres, valores, creencias, historias de aprendizaje, este, primero nos recuerda que somos seres sociales y por otro lado da la oportunidad de nuevo conectar con lo importante de estar bien colectivamente y que en la medida en que pensemos en los demás, en esa medida también vamos a estar en mejor equilibrio nosotros de manera individual. El bienestar como el bienestar colectivo como esa posibilidad de ah, ser arropado, ¿no? Por los otros, no solamente en los momentos desagradables, sino también en los momentos agradables. Uh -huh. Porque eso, te cuidas, nos cuidamos, disfrutamos, ¿no? En colectivo y yo creo que el disfrute colectivo es mucho más sabroso, digamos, que el individual, pero también en momentos críticos te sientes arropado y hace que la dificultad sea menor o se viva, no te lo vivas solo, ¿no? No te sientas aislado o que el peso de la dificultad te abrume y sienta que no puedas salir, ¿no? O sea, por eso nos conviene a todos estar bien y además estar bien no nada más como personas. Cuando estás bien, también consideras a otros seres vivos, ¿no? Consideras al planeta. Entonces, como se va expandiendo esta noción de qué es estar bien, ¿no? Porque obviamente, ¿cuándo fue que hubo contingencia? El miércoles, ¿no? Ujú. De carros, pues que, o sea, necesitamos estar bien con el medio ambiente porque estamos todos integrados y conectados. Cuando se nos olvida, pero nos guste o no, estamos conectados todo el tiempo. Estamos todavía atravesando por esta otra contingencia sanitaria que tiene que ver con la pandemia y ha quedado también de manifiesto la necesidad de esos espacios, aunque se pudieron sostener algunos espacios virtualmente, ¿no? A distancia, vía remota. ah, Estaba esta posibilidad de que los chicos siguieran jugando o siguieran en comunicación a través de los videojuegos, por ejemplo, del uso de equipos celulares o de estas plataformas sociodigitales que también les llaman, pero nada creo que se compara o se alcanza a comparar con esa convivencia cuerpo a cuerpo. Ujú. De hecho, hoy en la mañana, aquí en el servicio, que lo componemos dos psicólogos y una enfermera, ayer tuvieron una actividad presencial en una primaria que se habló de sexualidad para alumnos de quinto y sexto de primaria. Y después hablábamos de esto, ¿no? De retomar actividades presenciales, de cómo conectar y vivirlo directamente te motiva, te hace sentir cómo están las personas, cómo ver cómo los niños están, niñas y niños ávidos de ser escuchados, que te brindan su confianza, que tú cuando vas a una comunidad observas cómo se llevan los compañeros, si hay trabajo en equipo o no, las instalaciones, se vibra el ambiente y eso hace que digas, wow, qué tan importante es el trabajo y sí te motiva mucho, ¿no? A todo lo que puedes hacer y eso no te lo da un espacio virtual. O sea, sí, pero no es lo mismo. Lo presencial siempre te enriquece mucho más, ¿no? El contacto, como dices. A veces pienso en esta posibilidad de sostener cierta comunicación a través de los dispositivos.
pero luego también o sea, se presta a toda esta malentendido de lo que uno quiere decir y lo que otro escucha y lo que otro interpreta y lo que uno no quería decir con lo que puso en el mensaje. Pero eso también lo vivimos cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero creo que está más a la mano, incluso la posibilidad de ver am, esos desaciertos en la comunicación, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de decir algo al respecto, ¿no? De darnos a entender, de corregir, de eh, hablar de lo que queríamos decir en lugar de lo que dijimos. Y esa interacción ha sido la que se ha visto más mermada durante estos 2 años, ¿no? Cómo incluso en esta dinámica, ¿qué decir, por ejemplo, a los maestros que también recién se incorporan y están metidos en este lío de la contingencia sanitaria? Discúlpame, Alberto, es que te perdí ahorita, casi no te oí, como que está mal la señal del internet y esta última intervención tuya no la escuché, entonces no sé si valdría la pena que apague mi video por un momento, Si quieres apagar porque tu video, vamos a intentar. apagando los videos, Sí, intentemos un poco con tu video y a ver si me vuelves a escuchar. ahí te escucho muy bien, es que de repente te perdía, te veía, pero no te Sí, escuchaba, pero entonces, híjole, va a ser repetir, un medio de vu que me repitas lo no último. te apures. No, yo estaba tratando también de explicarte o más bien de pedirte tu opinión al respecto hemos pasado por este asunto de la pandemia, las complicaciones en la manera de sostener los vínculos las hemos tenido tanto la población estudiantil como los docentes, todo el mundo. Y yo pensaba, ¿qué decir también a los docentes ante este regreso paulatino a la convivencia cuerpo a cuerpo? ¿Ahí me escuchas? Es que te estoy escuchando muy poco, pero ahora lo que estoy haciendo, hablando de, bueno, salud Hablando mental de, es adaptación también. hablando Estoy de tratando de comunicaciones, resolver. no te apures. Y hablando de lo virtual, que es complicado, ¿no? Como sí Sí. tiene sus desventajas, porque se pausa. Pero estoy cerrando todas mis ventanas. Yo no soy experta en Internet, pero mi sentido común me dice que voy a cerrar todas las demás ventanas para ver si eso ayuda. Claro, porque diríamos en otros momentos, uno puede ver en qué se invierte todo lo que uno quiere hacer, pues así, ¿no? También hay que ir cerrando cosas que uno no ocupa y que uno no necesita. Ya, parece que ya te oigo mejor. Y eso lo retomo también, ¿eh? Porque la capacidad de adaptación, que es parte de la salud mental, últimamente yo pienso y he observado que la tenemos más, pues más en boga, porque todos los días hay que estarnos adaptando, ¿no? A cambios de horarios, por ejemplo, internet, actividades, todo. Y justo te preguntaba algo al respecto, no sé si alcanzaste todavía a escuchar esta última parte, yo preguntaba, ¿qué decir también a los maestros, al cuerpo docente, ahora que estamos volviendo a esta convivencia cuerpo a cuerpo, que también puede suscitar mucha ansiedad, pero al mismo tiempo sabemos que es necesaria? Sí, o sea, yo diría, estamos en un continuo proceso de adaptación, o sea, como recordarnos, es normal sentir angustia, estar estresados, preocupados por el regreso, ¿no? Y por las implicaciones, entonces es un proceso. Y en ese sentido, ser compasivos, o sea, no juzgarnos, no criticarnos, como estar atentos a cómo nos vamos sintiendo. Podemos estar irritables, frustrados y a veces queremos mandar el enojo a alguien más, ¿no? A mi jefe,
al poli, ¿no? O acá Secretaría de Salud, porque las condiciones no son las óptimas. Entonces, bueno, estar como observadores de cómo hasta nuestro estado emocional, pues también va modificándose en función, ¿no? Del regreso a la vida prepandemia un poco, ¿no? A las condiciones de trabajo antes de la pandemia. Y algo que me gusta mucho es recordar que no estamos solos, como les decía hace un ratito del sentido de comunidad, que todos aportamos. Entonces, o sea, voy a intentar un paso a la vez, eso es muy poderoso. Sí hay muchos desafíos y muchos retos, pero a ver, estoy en mi presente y qué puedo hacer ahorita, ¿no? Un paso a la vez, porque a veces te puedes sentir muy abrumado y eso te desgasta mucho. Entonces, conectar con un paso a la vez, conectar con cuál es tu misión, o sea, como docente, para qué estoy aquí y con qué puedo aportar. Algo que también me parece importante es recordarnos mi presencia, mi existencia contribuye a la existencia de los demás. Entonces, ¿cómo priorizo eso? ¿Cómo es que el día de hoy lo puedo vivir desde ese lugar? Que valga la pena el día que estoy viviendo. Va a sonar un poquito así de únete a los optimistas, pero hace un par de días estaba escuchando una plática de budismo que no necesariamente es religión, también es una cuestión de ética, para que no parezca aquí que hablamos de religión, pero eso, y decía, sí es cierto, recordar que la muerte es segura, o sea, mi muerte es segura, mi momento de muerte es incierto, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, y cómo puedo vivir el día de hoy, ¿no? Como recordar. Entonces, si regreso a clases, conectar con eso. Es posible que esté tenso, irritable, que me angustie a lo mejor, o puede ser que esté emocionada, contenta de regresar también, y recordar qué puedo hacer para que este día que estoy viviendo valga para mí, pero valga en este caso en mi rol de docente, porque cuando yo llego a clases, pues estoy ahí en un rol específico, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que valga y que me nutra a mí y nutra en este caso a los estudiantes? Porque mi existencia puede ser importante y significativa para los demás. Y no que yo les voy a cambiar la vida, pero el día de hoy, qué semilla ayuda a la otra persona y me ayuda a mí? Con lo que acabas de hablar, pienso en un montón de cosas, pero voy a tratar de describir este último señalamiento que haces. Ah, la función del docente en una escuela, la función del docente en la vida comunitaria, en la identidad de una institución como es la educativa, como es el instituto o cualquier otra también, va más allá de solamente ejercer la actividad académica o de transmitir cierto conocimiento. Es algo incluso, con todo esto que señalas, es algo incluso que los docentes hablan, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo intervengo? ¿Qué les digo? ¿Qué hago? Y creo que eso da cuenta también de esa condición de sujetos humanos como lo somos todos, que estamos enfrentados a esta situación de la pandemia y que a veces tampoco lo sabemos todo o se sabe todo y tenemos que buscar más alternativas o más recursos para volver, ¿no? Para volver otra vez al campo educativo que ya no es el mismo. Fíjate, escuchándote, yo diría, primero, qué bueno que nos cuestionemos, ¿no? Nos preguntemos qué puedo hacer. Las condiciones son distintas. A lo mejor percibo que no cuento con las herramientas transitoriamente hablando de cómo volver. Pero si recordamos, a veces las personas o los docentes que nos marcaron en nuestra trayectoria estudiantil, es muy probable que no tenga que ver necesariamente con cuánto supiera el docente o qué me enseñó académicamente hablando, ¿no? En conocimientos formales, sino más bien
muchos de los docentes que recordamos más entrañables tenía que ver con su calidad humana, ¿no? Con una persona que genuinamente estaba interesada por mí, por facilitar mis procesos de aprendizaje, ¿no? Que me motivaba a estudiar, ¿no? Que me escuchaba, que se interesaba en mí como persona, ¿no? O sea, hay cosas que independientemente de la pandemia nos sirven y que son habilidades que hablan de nuestro desarrollo personal, que es otra forma de promover la salud mental. De nuevo, la capacidad de escuchar, de mantener la calma, de reconocer mis fortalezas o virtudes, de dar prioridad al respeto como un valor cotidiano, de interesarme genuinamente en la otra persona, inclusive hasta la virtud de la humildad, porque puedo yo estar en el grupo y decir, este, pues estoy aprendiendo como todos a estas nuevas condiciones, ¿no? De aprendizaje, de enseñanza, etcétera, y me gustaría escucharlos, y me gustaría escuchar lo que necesitan, pero también ideas de cómo podemos trabajar de manera colaborativa con los propios alumnos. Y eso es promoción a la salud mental cuando todos los miembros contribuimos con ideas creativas en función de lo que necesitamos. Y eso hace que también la cohesión y el sentido de comunidad aumente, porque me siento escuchado y descubro que lo que yo propongo puede ser útil, que es una idea interesante y que puede ayudar a los demás. Entonces es como de nuevo, o sea, sí soy docente, pero no tengo por qué tener todas las respuestas y alzar la mano. Y puede ser hacia arriba, pero también hacia los estudiantes, que podemos hacer distintos, todos, ¿no? Y eso es un sentido de comunidad y eso es promoción a la salud mental también. Qué interesante cómo lo planteas. Has hablado en un inicio de este sentido de comunidad, ¿no? De esta posibilidad de que se generen los ambientes educativos. Y ahora, con lo que señalas, es um, sostener los vínculos, mirar a otros, escuchar a otros. Ahí está el asunto de la promoción de la salud mental en el ambiente educativo. Y podríamos pensar que en muchos otros ambientes. Cuando te escuchaba pensaba mucho en cómo la pandemia nos aleja de los espacios educativos y entonces estas dinámicas se ven trastocadas, mirarse, escucharse, tocarse se ve mermado, ¿no? O sea, no es lo mismo esto que nos ha pasado con el asunto de la transmisión, de repente no escucho, de repente sí escucho, no sé si me escuchan, no sé si me ven, no sé si puedo ver de verdad lo que se supone que estoy viendo en la pantalla. Sí, son situaciones que a lo mejor también llegan a darse cuerpo a cuerpo, pero está esa posibilidad de responder tal vez de manera más inmediata ante esas contingencias en la convivencia. Y insisto, cuando te escuchaba, pensaba en lo importante que resulta la mirada, la escucha, el reconocimiento por parte de los otros, de los semejantes y de los maestros para los estudiantes, pero también para los docentes, porque recuerdo cómo muchos docentes se han manifestado o han manifestado su desagrado por no sentirse escuchados, por no sentirse vistos, por no sentirse comprendidos, ¿no? Es recíproco, ¿no? Pensando en estudiantes y en docentes. Ujú. Como recordar que eso, que todos somos personas y que tenemos las mismas necesidades, ¿no? Independientemente de la edad, del género, del rol, ¿no? En el que estemos, pero en realidad todos necesitamos ser escuchados, ser considerados, ser comprendidos.
Y ahorita también me venía en la mente cómo de este regreso a clases que me compartía una maestra, es que hablan mucho los estudiantes y andan como que no están entrando a clases. Y claro, pues nos dejamos de ver 2 años, como la posibilidad de ser flexibles y adaptarnos y a lo mejor si la clase dura 50 minutos, bueno, los primeros 10 podamos hablar cada quien a ver con el de al lado. La sensación puede ser, ay, no nos va a dar tiempo de acabar el contenido temático, pero si tú permites a las personas hablar de lo que quieran, porque estamos volviendo a vernos, reconociéndonos sin cubrebocas. O sea, a mí me ha pasado de que no te conocía, ayer con un trabajador social, ay, qué gusto conocerte en persona, te imaginaba diferente, ¿no? Eso, como esas, o a lo mejor hay grupos, digo, juntas de profesores, donde tal vez no haya una orden del día, a lo mejor solamente vamos a dedicar media hora, pues para volver a saber cómo estamos, ¿no? O sea, volver, solo para compartir cómo nos sentimos, nerviosos, entusiasmados, yo qué sé, desvelados, ¿no? Cansados, no lo sé. O sea, volver a conectar con esas cosas, como dices, de mirarnos, de sonreír, porque si no estamos bien, digamos, no vamos a poder prestar atención, concentrarnos, pensar, memorizar, si lo básico no lo tenemos resuelto. Y lo básico es eso, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, conectar, ¿no? Platicar. Darle espacio a la palabra con los otros, ¿no? Al vínculo. Muchas preguntas, ahorita cuando te escuchaba recordaba que había muchas preguntas por parte de docentes en cierto momento de la pandemia, donde decían qué hago, cómo hago que pongan atención, cómo hago que aprendan, cómo le hago yo para poder sostenerme frente a la pantalla 2 horas, tres o todo el día. Y creo que ahora que te escucho, lo recuerdo mucho eso, pero también pienso en esta necesidad y en esta importancia que tiene el vínculo con los otros, que contrario a lo que a veces se piensa en ciertos espacios académicos, es más importante incluso que el mismo contenido temático, porque es la base para que el contenido temático pueda facilitarse, pueda digerirse, pueda escucharse. Uh-huh. Y eso también, usar, es que cuando también nos escuchamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que eso es importante, ¿no? Porque si no, no aprendes, te hartas, ¿no? Dices, a ver a qué hora acaba la clase virtual, ¿no? Eso, prende micrófonos y platica de otra cosa, porque así nos pasa a todos, pero si no nos observamos, si no nos escuchamos, si no nos validamos, pues es muy difícil reconocerlo en los demás. Eh, También en ese sentido quisiera mencionar cómo promover la salud mental, como integrar otro tipo de actividades que nos nutren, todas las actividades artísticas, como leer un cuento al inicio, un cuento de 10 5 minutos y compartirlo. O a lo mejor haces ahí tu quiniela, yo qué sé, de series o películas buenasas en plataforma y inicias tu sesión cada semana, no sé, depende de tu horario de trabajo con ese grupo, hablando un poco de una serie, leyendo poesía, hablando de música, ¿me explico? O sea, porque eso también es salud mental, cómo nutres tu vida y cómo tu perspectiva y la capacidad de mirar y de aceptar la diversidad se nutre haciendo otro tipo de cosas. Iniciando la sesión con ejercicios de meditación, de estiramiento del cuerpo, nada más, de estirarte, pararte, como este rollo de salud ocupacional, puede hacer la diferencia entre una sesión y otra, ¿no? Cuando te escucho pienso mucho hubo momentos en la pandemia, esperemos no volver a esos, en donde teníamos que estar más confinados por cuestiones de cuidado. Pero pensaba que todas estas cosas que nos estás contando, pues también se podían hacer, ¿no? O sea, había tal vez alguien que las quería implementar en la clase virtual, pero
El asunto es que los chicos reportan o dicen que o no participan, pero pienso si no es acaso, pues porque seguían conectados a sus casas. La posibilidad de estar en las escuelas, pues abre la otra posibilidad de desconectarse un poquito de la casa y quedarse más conectado a la escuela, con los compañeros, al salón, a la novia, al novio, a los amigos, al grupo de juego, ¿no? Al fútbol, al espacio cultural, al espacio, eh, a otros espacios, pero también desconectarse un poco, alejarse un poco de esas familias viene bien. Porque como es cierto que las escuelas también son un espacio, aparte de formación, no de De deformación, bueno, formación también. a veces también es de deformación, pero también son espacios que te protegen. Eso que decías de poner en juego tus habilidades al inicio, pero también conectar y observar otras formas de existir y de ser y de estar, hace que te protejan, porque puedes estar en familias con circunstancias complejas por muchas razones, inclusive violencia, ¿no? Enfermedad, etcétera, y llegas a la escuela y es un lugar donde te sientes de nuevo arropado, identificado, eh, y entusiasmado, porque eso, que regreses a tu equipo de fútbol, que puedas entrenar, que haya torneos, torneos de fútbol, de cualquier deporte, o inclusive, a ver, vamos a hacer una, no sé, se me fue el nombre, pero de fotografía, un concurso y a tomar fotos en nuestro regreso de pandemia, cómo a través de la fotografía reflejar cómo readaptarnos a la vida presencial es un ejemplo. Entonces eso hace que te motive, te nutra y que cuando regresas a la familia regreses en otro, con otras, digamos, con otro bagaje, ¿no? A lo mejor más descansado, más abierto a escuchar, a comunicarte, ¿no? Con más ideas de cómo regresar y convivir con tu familia. Y eso permite también, cuando decías más bagaje, pensaba incluso con más elementos para afrontar las situaciones complicadas dentro de la familia, ¿no? Con más elementos porque afuera también se pueden recibir consejos, afuera se pueden recibir recomendaciones, a veces hasta qué hacer, ¿no? Los amigos a uno le pueden decir qué hacer, qué no hacer, qué decir, eh, otras posibilidades para pensarse dentro de la misma familia. Uh-huh. Por eso el reenfatizar, ¿no? Como códigos de ética o de conducta ética, ¿no? De buen trato en las escuelas, porque sí, no, como comunidad, cuando hay un conflicto o una diferencia, por ejemplo, negociamos, tenemos la cultura de escucharnos, democráticamente, ¿no? De usar estrategias pacíficas para resolver una dificultad. Eso también lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Y eso también le enseña a los demás, sea tu abuela, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, etcétera, porque aprendemos por imitación, ¿no? Entonces, de nuevo, nuestra existencia puede contribuir y mejorar la existencia de otros, independientemente de los roles que tengamos, ¿no? Entonces, las escuelas sí nos enseñan mucho de la convivencia y del buen trato. Qué interesante lo que hemos estado conversando con la psicóloga Judith Márquez Contró, psicóloga a cargo de salud mental comunitaria del Centro Comunitario de Salud Mental Unidad Cuauhtémoc. Judith, pues ha sido, bien interesante platicar en esta ocasión cómo contribuir al bienestar de la vida anímica en el campo educativo. Y lo que hemos hablado tiene que ver con algo que parece a veces obvio. La palabra, escucharnos, la convivencia, la resolución de las diferencias, ¿no?
la posibilidad de conocer toda la diversidad que existe en una escuela son más fundamentales a veces de lo que creemos. Sí, efectivamente. Y o sea que todos tenemos una responsabilidad en el bienestar de todos y también ese mensaje me gustaría dejar cuando yo trabajo en mi bienestar, también contribuyo al bienestar de los demás, ¿no? Porque si yo desarrollo esa capacidad de escuchar, de, de mantener la calma, de atender mis necesidades, de conectar con lo diferente a mí, en esa medida eso favorece que el ambiente sea mucho mejor, que la comunidad sea también funcione y vaya como caminando hacia el bienestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, recordar que tenemos una influencia y un impacto mayor del que pensamos y que la responsabilidad y la motivación hacia eso pueden ser muy poderosos. Y también pensaba mucho en esta posibilidad de conocer nuevas reglas del juego de la vida, porque ahí también aprendemos lo que se puede permitir, lo que no se puede permitir, las situaciones que no deben de suceder, por ejemplo, o que están prohibidas. Creo que es esta charla que hemos tenido contigo nos ha podido dar la posibilidad de pensar en muchas más cosas. Pues Judith, a reserva de que quieras agregar algo, a reserva de que quieras señalar algo más. Pues ya prendí cámara para despedirme, a ver si no se nos va la señal. Ojalá que No, no. más bien agradecer, ¿no? Que yo por eso de broma y verdad digo es compañero de trabajo y con orgullo, ¿no? Porque eso también es promoción de la salud, como trabajar estrechamente entre nosotros, independientemente de la institución a la que pertenezcamos, porque eso también es promoción a la salud y eso de nuevo, ¿no? El mirarnos, el saber cómo estamos, el reírnos y, y el agradecer la invitación y además la atención de la gente que dedique una hora o el tiempo que dedique a habernos escuchado y el deseo de que lo que aquí compartimos pueda mover los corazones y las mentes para, para el bienestar de, de las personas, de la sociedad de México, ¿no? Pues sí, sí, el parece a veces que no, pero el efecto de lo singular puede tener muchos efectos en lo colectivo, ¿no? Y mucho del trabajo que hemos apostado a hacer con instituciones especializadas como ustedes o que representan ustedes, la Secretaría de Salud, el área de adicciones, el área de salud mental, la CONADIC, servicios de atención psiquiátrica, o sea, todos estamos trabajando, todos trabajamos a favor de esta posibilidad del bienestar, ¿no? Sabemos que no es sencilla, sabemos que lleva tiempo, sabemos que a veces es más complicada, pero bueno, para eso estamos, para procurar ese acercamiento con la población estudiantil, con la población en general, y agradecerte, Judith, como siempre, el que hayas estado aquí, el que hayas dado parte de este tiempo que tienes para conversar con nosotros. Un gusto es mi trabajo y un honor. Lindo día y seguimos en contacto y seguimos trabajando con mucho gusto. Muchísimas gracias, Judith Márquez Control de Servicios de Atención Psiquiátrica del Centro Comunitario de Salud Mental, por haber estado el día de hoy con nosotros. Les recordamos que pueden compartir el enlace de esta conversación, compartir el canal, suscribirse, picarle ahí en el dedito para arriba. ¿Para qué? Pues para que el canal pueda ir creciendo y en la medida en que pueda ir creciendo, pues llegar a más gente, llegar a más comunidad estudiantil, a más público en general porque parte de nuestras funciones pues es eso también, hacer divulgación de este tipo de información que sabemos les puede ser de utilidad y si no, pues avísenos
escríbanos a orientacionjuvenil@ipn.mx o a nuestras redes sociales. Con gusto atenderemos sus comentarios, sus sugerencias o también cosas que nos puedan señalar. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos verles pronto en otra intervención de este ciclo de actividades que tenemos con la CONADI, con servicios de atención psiquiátrica, con el área de salud mental y adicciones. Muchísimas gracias, Judith, que estés muy bien. Gracias, Alberto. Saludos. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.